López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, ya estamos al aire, yo soy Joaquín López Dóriga y es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro, y le decía que yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula en este momento. En Easy estamos al aire en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. En Total Play estamos al aire en el canal 161. En Megacable, canal 153. En Dish estamos al aire en el canal 354. También estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes, chiquito. Y desde aquí le quiero mandar pésame a mi querido amigo Esteban Arce, ¿sí? Murió su papá, don José Luis Arce Pedrero. Esteban, sabes lo que te quiero, ¿sí? Y te mando un abrazo con todo el dolor para ti y para toda tu familia, y que tu papá, don José Luis Arce Pedrero, descanse en paz. Te abrazo con cariño, Esteban. Bueno, y saludo al equipo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Alex Gasca, Oscar Satalán, Gina Trejo Briseño. Saludo a Salvador Escobar en Telefórmula. La saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda mucho, pero muchísimo, ¿sí? De todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Asesinan a tiros al secretario general del PAN en el Estado de México, Juan Bosco Rivero. Lo acribillaron al llegar a su despacho. Mañana intensa en el Valle de México, en la Ciudad de México, por accidentes y volcaduras. Al amanecer, el conductor de un tráiler perdió el control sobre el circuito interior y la caja impactó en la valla del metro a la altura de la estación Oceanía. La caja quedó atravesada en la avenida y el servicio del metro suspendido. Minutos después, un autobús de transporte público chocó contra el Metrobús. Esto fue en pleno Paseo de la Reforma y Gandhi. ¿Y sabe qué? Y dejó 46 heridos. Parece un accidente carretero. 46 heridos en el Paseo de la Reforma, 2 graves. Ahora sí, quiere decirle que sigue fuera de control la inflación, impulsada, pues dice el INEGI, que por los combustibles, esos que oficialmente no suben de precio. En marzo registró su mayor alza en 21 años al ubicarse en 7.45% anualizado. El alza de marzo fue el 0.99%. Ahora sí, la Corte está definiendo, está desahogando si es constitucional o no de la ley de la industria eléctrica. De los ministros que han pasado, pues se han pronunciado en contra: Luis María Aguilar, Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña. Todavía está por definirse, porque no me quedó claro, el voto de Margarita Ríos Farjat y del ministro Alcántara Carrancá. Está el turno del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Vamos a ver, recuerde, necesita el presidente 4 ministros, los votos de 4 ministros para que la ley sea, para que se revire, para que se remita el procedimiento de anticonstitucional. Pero si no tiene 6 votos, 6 ministros a favor, que no los va a tener por lo visto, deja el espacio abierto. ¿Para qué? Para los amparos. O sea que el presidente necesitaría 6 votos a favor de su ley para blindarla. Por cierto, el presidente rechazó que el embajador Ken Salazar haya ido ayer a reclamar por sus acusaciones contra Estados Unidos, al que acusó al gobierno de Estados Unidos, dijo directamente, de estar cabildeando en contra de su reforma eléctrica, pero no dijo tampoco de lo que hablaron. Y ahora sí, el
El tan comunicativo embajador Salazar no ha dicho ni una palabra. El presidente calificó de mentirosos y malinformados a los 4 senadores demócratas que acusaron al presidente y al fiscal Gertz Manero de uso político de la fiscalía para asediar al Poder Judicial y abrir procesos contra opositores. Entre esos senadores está Bob Menéndez, el influyente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. López Obrador abrió la puerta, la entreabrió, sí, a propuestas del bloque opositor en el Congreso sobre su reforma eléctrica, siempre y cuando existan coincidencias con lo que él mandó. En este momento están reunidos los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a ver si se mantiene el cronograma de aprobar el miércoles próximo, Semana Santa, la reforma eléctrica del presidente. El Senado ya se fue de vacaciones. La Asamblea General de la ONU votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. México se abstuvo. A su momento, Rusia acaba de anunciar que ella se retira del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas después de este voto abrumadoramente en contra de Rusia en el Pleno, en el Salón de Sesiones de la sesión de la Asamblea de la ONU. El Congreso de Jalisco aprobó el matrimonio igualitario y sanciones a quienes apliquen terapias de conversión. Y en el resto del mundo, Ketanji Brown Jackson se convierte en la primera mujer afroamericana en ser juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Es la primera juez nominada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A su expulsión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Rusia advierte que va a seguir la defensa de los intereses por todos los medios locales. Ucrania acusa a Moscú de ocultar crímenes de guerra y exige a la OTAN dotarlo de más armas. Turquía da carpetazo al caso del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en Estambul en el año 2018. Ahora traslada este juicio a Arabia Saudita. Aumentan las denuncias por abusos contra niños migrantes en Estados Unidos. A 14 meses, el accidente automovilístico del legendario Tiger Woods regresa al golf en el Master de Augusta. En un momento le doy todos los detalles. Bien, entonces vamos a ver aquí. Yasmín Esquivel está a favor de la ley del presidente López Obrador. Loreta Ortiz, que es la ponente, también está a favor. Le digo, han pasado los ministros Luis María Aguilar, Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norman Piña, que abiertamente han adelantado que irán en contra. ¿Sí? El ministro Alcántara Carrancá, quizá no, para algunos no quedó claro, yo deduzco que también va a ir en contra. Y la ministra Margarita Ríos Farjat también veo que va a ir en contra. Entonces quedaríamos 4, 6, Yasmín Esquivel 7, Loreta Ortiz 8. En ese momento está hablando el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Quedaría el voto. ¿El voto de quién? Pues de el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Este voto va a marcar el futuro de Arturo Saldívar. Imagínense que sean 3 ministros los que estén a favor de la ley del presidente y 7 en contra, decidiría el ministro presidente de la Corte. Y si decide a favor de la ley del presidente, de su ley eléctrica, lo que va a dar eso, ¿sí? Sobre todo si él es el que da el voto decisivo para que avance la ley eléctrica del presidente López Obrador. Ahora, aún le explico, le reitero, con estos 4 votos, la ley queda expuesta. ¿A qué? Porque prevalece el criterio de inconstitucionalidad, porque no hubo mayoría. La ley permanece expuesta a todos los amparos que se quieran presentar en su contra. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí está el ministro Gutiérrez Ortiz Mena fijando su posición. ¿Por qué? Porque necesitaría el presidente que 6 ministros votaran en contra del proceso de inconstitucionalidad, o sea, a favor de su ley, para dejarla blindada, y ya no cabría el amparo. Pero como van las cosas, veo difícil que se reúnan los 6 y finalmente quedará en manos del ministro presidente de la Corte a cómo va esto, si le da luz verde o no a la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador. Y en el resto del mundo. Voy a un corte y continuamos.
Bien, pues vamos con toda la información. Jenny Valencia, la inflación descontrolada y por lo que dicen los especialistas va a seguir el resto del año. Cuidado con eso, te escucho. Gracias, Joaquín. Te comento que la inflación toma fuerza y se eleva durante el mes de marzo a tasa anual a 7.45%, la más alta en los últimos 21 años, no vista desde enero de 2001. Cabe destacar que aquellos incrementos se reflejaron en el gas doméstico, LP, la gasolina, electricidad, pero sobre todo transporte aéreo. El detalle más adelante. Gracias, Maru. Ahora resulta que igual se batean para después la reforma eléctrica. Lo están discutiendo ahí los integrantes de la Junta de Coordinación Política. El cronograma dice que la tienen que aprobar el miércoles de Semana Santa. ¿Qué hay, Maru? Joaquín, reunidos todos los coordinadores en espera de la resolución de la Suprema Corte, decidirán si se sesiona o no en Semana Santa para aprobar la reforma eléctrica. PRI, PAN, PRD no cederán en su postura, o aprueban sus 12 propuestas o no van. Es lo que acaban de decir antes de entrar a esta reunión de la Jucopo. Nada a medias, es todo o nada el avance. Vamos a ver, porque en política no funciona como en la vida, eso de todo o nada, ¿eh? Todo o nada. Cada vez que alguien me plantea el todo o nada, se lo dejo en nada. Bueno, Juan Antonio Jiménez, ¿cómo van los ministros de la Corte? Ayer fijaron posición 2, argumentaron 3 con Loreta Ortiz, que es la ministra ponente, que está a favor de la ley del presidente López Obrador, la ley de la industria eléctrica. Los 2 ministros de ayer parece que no. ¿Cómo van hoy? Gracias, Joaquín. Perdón, en estos momentos ya... Del martes, no de ayer, del martes. Te escucho. Así es, Joaquín. En estos momentos ya está hablando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Era el séptimo y último de la lista en esta discusión que tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la ley de la industria eléctrica. Después de esto, el ministro presidente Arturo Saldívar decidirá si empiezan ya las votaciones o bien también participa para dar su punto de vista. Nosotros estaremos atentos dentro de todo lo que está ocurriendo aquí en la Suprema Corte, Joaquín. O sea, ya estamos hablando que el martes participaron 2 ministros y con la ministra ponente Loreta Ortiz 3, ¿no? 3. Hoy van 7. El ministro Ortiz Mena, o el Gutiérrez Ortiz Mena es el 7º y faltaría el ministro Arturo Saldívar. Así es, sería el que faltaría para ver si quiere dar su punto de vista, su opinión en torno a esta ley, y que bueno, pues después de ello ya podríamos estar en posibilidades de llegar a una votación, Joaquín. Pues entonces estamos contigo en un momento, ¿sí? Porque, digo, son extensas las participaciones de los ministros de la Corte en temas muy complicados. Empezaron hace 2 horas con 50 minutos. Entonces estamos esperando 2 puntos muy interesantes. Primero, si el ministro o presidente Arturo Saldívar fija posición o no. De ser así, hablará él, y si no, se procederá a la votación ya, que por supuesto le tendremos para usted en vivo. Mientras tanto, Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que analistas económicos y ejecutivos de finanzas advierten que aprobar la reforma eléctrica en sus términos provocaría una recesión económica. Por ello, exhortan tanto a la Corte como a la Cámara de Diputados a analizar el impacto que podría generar la aprobación de esta iniciativa. El detalle más adelante. Gracias, Sara Pablo, en la mañanera. Joaquín, existe apertura para trabajar en una nueva iniciativa de reforma eléctrica con las propuestas de la oposición siempre y cuando haya coincidencias. Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Criticó que quien llamó el jefe político del PRI, Rubén Moreira, haya dicho primero que estaban de acuerdo en 6 aspectos y enseguida se haya retractado. Los detalles más adelante. Bien, sigue hablando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, le digo es el último. Vamos a esperar si el ministro presidente Saldívar fija posición o no. Y le tendremos para usted en vivo la votación de si va o no la ley de la industria eléctrica, que va en 2 vertientes. Primero, si remiten la solicitud de declararla anticonstitucional, o si con 4 ministros la declaran, es decir, desechan ese procedimiento, pero al no tener 6 ministros a favor, mantiene la inconstitucionalidad y deja abierto el espacio para los amparos. Esa es la diferencia. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, altas posibilidades de que llueva fuerte en el centro, el sureste del país, pero no donde hace falta, sí, en todo lo que es el norte, que sufre grave sequía e incendios forestales. Para hoy está programada la audiencia del caso de los abogados acusados por Juan Collado de extorsión y lavado de dinero.
la audiencia en el penal de Barrientos del presunto asesino de este niño. Usted era un niño, 15 años, Hugo. Seguramente voy a poder hablar con su mamá, la señora Maurín Amaro, en cuanto la audiencia lo permita. Ayer le dije, señora, ojalá la próxima vez que hablemos ya haya caído el delincuente, el homicida. Anoche se entregó. Todos los días hay un conocido a quien le hackean su WhatsApp, ¿sí? Voy a hablar hoy con el director de Políticas Públicas para Latinoamérica de WhatsApp, Pablo Bello, para que nos hable de cómo protegernos. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. Después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo. Bueno, pues le informo que el ministro Saldívar ya terminó la posibilidad de fijar su postura. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, acaba de decir que sí va a fijar posición. Entonces la votación se va a retrasar un momento, pero vamos a ver que debe tener un momento contigo antes de avanzar más. Voy a regresar para ver qué está pasando ahí en la Corte. Primero, Enrique Hernández, mañana de accidentes. Qué terrible esto de Reforma. Parece un accidente carretero, pero en el paseo de la Reforma y Gandhi. Te escucho. Te informo, Joaquín, que 44 lesionados fue el saldo de un fuerte choque entre un autobús de pasajeros contra una unidad del Metrobús en Paseo de la Reforma y Circuito Gandhi, mientras que un tráiler se volcó a la altura del circuito interior y la avenida Oceanía. 25 toneladas de papel tuvieron que ser removidas por la policía capitalina. Los detalles más adelante. Gracias. La ONU, mayoritaria abrumadoramente, la Asamblea de la ONU votó por expulsar a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos de las mismas Naciones Unidas. México se abstuvo, como dijo el presidente de la mañana. Joaquín, con 93 votos a favor, la Asamblea General de la ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. México se abstuvo, señaló el embajador Juan Ramón de la Fuente. Joaquín. Y Rusia acaba de anunciar que voluntariamente se separa de esta Comisión de Derechos Humanos, voluntariamente entre comillas, ¿sí? Porque fue abrumadora la votación para expulsarla. Bueno, voy a ir contigo, Leopoldo Espejel. Anoche se entregó el sujeto, el presunto homicida del niño Hugo. Joaquín Mauricio, presunto homicida de Hugo Carvajal Amaro, se entregó la noche de ayer en la sede regional de la Fiscalía Mexiquense en Atizapán de Zaragoza. Este día se lleva a cabo la audiencia inicial en el penal de Barrientos. El juez cuenta con 48 horas para determinar su situación jurídica. Joaquín. Se llama Maurín. Bien, pues gracias. Voy a hacer un momento porque ayer hablaba con usted, Maurín. Me da mucho gusto saludarla. Buenas tardes. La señora Maurín Amaro, como decía ayer, es la mamá del joven asesinado Hugo Carvajal. Y le decía a Maurín, buenas tardes, que ojalá, señora, que la próxima vez que hablemos, y sea pronto, ya haya caído el homicida. Y anoche se entregó, así que hoy podemos hablar de que ya cayó el homicida, que era lo que usted exigía. ¿Cómo está, Maurín? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias. He estado todo el día, toda la noche devastada. En esos momentos me encuentro dirigiéndome a la primera audiencia, sacando fuerzas del alma para poderme enfrentar a este momento, que creo que va a ser de los momentos más difíciles de mi vida, pero con toda la entereza le comentaba que sí quería hablar contigo, sobre todo para transmitir a la audiencia que Hugo nos deja un gran legado de unidad, de trabajo en equipo, de que la humanidad es una sola, que no existen razas, blancos, negros, azules, que no existen clases sociales, que no debemos de buscar estereotipos de fifís o chairos, porque quedó demostrado que que todos se unieron en el periférico, todos sus amigos, y utilizando ese tipo, de manera despectiva, esos pronunciamientos de fifí y chairos. Los fifí y los chairos se unieron para pedir justicia por Hugo, y creo que ese es el legado que nos deja él. Todos sus amigos de las diferentes colonias marginadas vinieron a ayudarlos donde él se iba a jugar fútbol, y también sus amigos de las escuelas privadas donde él se iba a jugar fútbol, todos vinieron a ayudarlo y a pedir justicia por Hugo. Creo que ese es el legado importante que nos deja a Hugo, y tuvimos que llegar al extremo para poder buscar justicia. Sí, Maurín, entonces va usted a la audiencia, ahora se va
¿Va a ver al presunto asesino de su hijo Maurín? ¿Va a poder? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Porque es muy fuerte. Voy a intentarlo. Creo que es momento de decirle que hay que esperar para su futuro después de haber asesinado a un menor de 15 años. Sí, es que no puedo imaginar este momento que va a vivir Maurín. No me lo puedo imaginar. Como se lo expliqué y al inicio, creo que es el momento más difícil de mi vida. Verle la cara y a los ojos al sujeto que asesinó a su hijo de 15 años. Y yo teniendo todos los videos del daño que le hizo al cuerpo de mi hijo. Le voy a preguntar que si se pensaba a Dios para quitarle la vida. Que yo le di. Muy difícil, Joaquín. Muy difícil, sí. Pero te agradezco que hayas estado conmigo en estos momentos y como te digo, ojalá el legado de Hugo sirva para que hagamos canchas de fútbol, para que dejemos los estereotipos de fifís y chairos, porque demostraron que ellos juntos y unidos lograron muchas cosas. Lograron justicia y al costo de su propia vida. Entonces, que somos uno y somos un solo México, no importan los colores ni los sabores, un solo México unido y que busquemos hacer las cosas bien, que las unidades que las autoridades trabajen y que seamos una sola comunidad y una sola humanidad. Eso es lo que nos deja Hugo. Maurín, déjame preguntarle, usted que tiene ciudadanía cubana también, ¿ha recibido algún apoyo de la embajada o del consulado? Yo soy mexicana por nacimiento, Joaquín. Hijos de mexicanos nacidos en el extranjero son mexicanos y bueno, realmente del comunismo no necesito ningún apoyo. Yo siempre nada más necesito apoyo de mi país, que es México. Como me decía ayer que era cubana-mexicana. Sí, pero hijos de mexicanos nacidos, dije cubana-mexicana porque nací en Cuba. Hijos de mexicanos nacidos en el extranjero son mexicanos. Sí, no, eso lo sabían. Si nomás le quería preguntar si como con la doble ciudadanía usted había recibido algún apoyo de la embajada o del consulado cubano. Eso era una curiosidad nada más. Sí, y aunque me lo quisieran ofrecer, no acepto negocios con comunistas, solamente a mi país, que es México. Bien, entonces le espera un duro momento, Maurín. No sé cómo lo vaya a manejar, no lo sé, ¿sí? No lo sé. Sobre todo con el dolor, con la ira de una madre que ya pudo llorar a su hijo Maurín tras la entrega o captura de este sujeto, el encarcelamiento. Es muy triste, Joaquín, pero vamos hacia adelante. Yo he llorado mucho toda la noche a Hugo, en la mañana me levanté llorándolo y pues él me sigue pidiendo fuerza y fortaleza para pasar estos momentos difíciles. Bien, Maurín, pues le acompañamos en el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, a ti y a todo tu audiencia y bueno, vamos hacia adelante. A ver cómo resuelve esto. En fin, no sé qué decirle, la verdad, Maurín. No sé qué decirle en ese trance tan difícil. No tengo. Muchas gracias. Que yo no tengo. Gracias, Maurín. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Gracias. Que yo no tengo palabras, imagínese cómo puedo entender, que no puedo entender el momento que va a vivir Maurín al ver al asesino de su hijo. Voy a ir a los anuncios y regreso. Sigue hablando el ministro presidente de la Corte. Estamos al tanto de la votación de los ministros sobre la ley de la industria eléctrica. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Ya se echó para atrás el conflicto de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque el ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó a favor del proyecto de la ministra Loreta Ortiz, y el presidente de la Corte está anunciando, ¿sí?, que está
conforme con el sentido del proyecto de Loretta Ortiz, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, le da el cuarto voto al presidente que necesitaba para revertir la acción de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. La votación quedará, según esto, pues 7 en contra del proyecto de Loretta Ortiz, y estamos hablando de que quedarán 4, los 4 votos, el mínimo que necesitaba el presidente para rechazar la controversia de inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pero no tuvo los 6 votos. Por lo tanto, efectivamente, se desecha el recurso de inconstitucionalidad, pero se mantiene vigente el criterio de inconstitucionalidad porque no tuvo 6 votos a favor el presidente, por lo que queda abierto el espacio para cualquier tipo de amparo contra esta ley de la industria eléctrica. Lo que va a decir mañana el presidente López Obrador sobre estos ministros que ayer los calificó de otro mundo, de que eran abogados patronales y que no le fueran con el cuento de que la ley es la ley. Ahí está, el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, dándole la ley de la industria eléctrica al presidente de la República. Juan Antonio, te escucho. Gracias, Joaquín. Y bueno, pues en estos momentos se encuentra ya hablando el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en donde él de entrada ha declarado que está a favor del proyecto presentado por Loretta Ortiz. Él ha dicho que la precisión que ha manifestado con conformidad con el sentido con el proyecto es por motivos diversos que deben de determinar las normas impugnadas en los derechos a la competencia libre, y que bueno, pues también está señalando que la medida persigue un fin legítimo y que son ciertas actividades a la competencia la que es el único fin válido para este modelo que se está presentando. Dado que estas normas impugnadas han sido válidas, hay que analizar también las medidas idóneas necesarias, y bueno, pues está señalando pues su voto ya a favor, y con él se sumarían también, Joaquín, en lo que hemos visto a lo largo de esta sesión, también se encuentran con votos a favor precisamente la ministra Yasmín Esquivel Moza y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que él también al final de su participación terminó señalando que efectivamente daba también su voto a favor. Si a esto le sumamos que quien hizo este proyecto, Loretta Ortiz, ya con ello sumaríamos estos 4 votos. Sin embargo, hay que esperar a la votación para ver qué es lo que sucede realmente, cuántos podrían cambiar de su dicho al hecho de ya emitir el sufragio, qué es lo que va a pasar, y estamos esperando que en unos momentos más, Joaquín, pase esta votación, pero por lo pronto hay 4 ministros que ya están diciendo que sí sería constitucional esta ley eléctrica, Joaquín. Gracias, Juan Antonio. Los ojos van a estar sobre el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra Margarita Ríos Farjat, que le darían los 2 votos a estos 4, con lo cual definitivamente blindaría al presidente López Obrador de cualquier amparo a su ley de la industria eléctrica. Vamos a ver cómo votan ellos 2. Son los que van a decidir el ministro. El ministro Saldívar dio el voto decisivo, ahora está dándolo para rechazar la acción de inconstitucionalidad, pero vamos a ver si prevalece o no el criterio de inconstitucionalidad a esta ley. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Para las próximas horas, altas temperaturas con incremento de nublados y probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas y lloviznas en sectores del Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, también Oaxaca, Chiapas, Tabasco, península de Yucatán. Esto debido al sistema frontal número 41, muy fuertes vientos del norte arriba de 70 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, Istmo, Golfo de Tehuantepec y Golfo de California. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Rusia fue suspendida este jueves el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la región. Así fue la votación. A favor, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. En contra, Bolivia, Cuba y Uruguay. Y se abstuvieron en esta votación Brasil, México y El Salvador. El gobierno ucraniano advirtió a los ciudadanos que es la última oportunidad. Vamos a la corte, están votando. Permíteme, Laura, a ver.
Como dije anteriormente, tratándose de ámbitos en los que el legislador democrático todavía no. cuenta con un amplio margen de apreciación epistémica debido a su posición institucional. No, perdóname, Laura. Empieza desde el principio otra vez, Laura, discúlpame. No te preocupes. Todavía no vota. No te preocupes, Joaquín. En más de la información internacional, el gobierno de Ucrania advirtió a los ciudadanos que es la última oportunidad para desalojar Donbass, mientras la capital ucraniana de Kiev intenta regresar a la normalidad. La ONG Prisoners Defenders reveló que al menos hay 1,000 presos políticos en Cuba, incluidos niños de 13 años. La mayoría fueron detenidos durante el estallido social de julio del 2021. Una comisión legislativa denunció al Departamento de Justicia de Estados Unidos por obstruir la investigación sobre el manejo de documentos de la Casa Blanca, esto por parte del entonces presidente Donald Trump. El World Press Photo del 2022, la fotografía del año, fue para la imagen de la fotógrafa Amber Breaking sobre un recuerdo de niños indígenas muertos en internados católicos canadienses. Finalmente, y a menos de 24 horas de que diera positivo el fiscal general de Estados Unidos, ahora se dio a conocer que también la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 82 años, ha dado positiva al COVID. Joaquín, hasta aquí la información del mundo. Gracias. Yo voy a ver, permítanme un momento. Así es que hay un desfase aquí. A ver. Confiabilidad y seguridad en el servicio de energía eléctrica. Consecuentemente, al no demostrarse que la medida adoptada por el legislador democrático sea desproporcionada a la luz de los derechos en juego, lo procedente es declarar infundados los conceptos de invalidez y reconocer la validez de los artículos impugnados. Por estas razones, si bien comparto el sentido de la propuesta en estos subapartados, lo hago a partir de una metodología y razones distintas. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido, apartándome de consideraciones. Ministro González Alcántara Carranza. En general, estoy a favor de la propuesta que somete a nuestra consideración la ministra ponente, pero me apartaré de las porciones normativas impugnadas de los artículos 4, fracción sexta y 26, así como del reconocimiento de validez de los artículos 3, fracción quinta y 53 de la Ley de la Industria Eléctrica. Gracias, señor. A ver, estamos viendo. Espera. La ministra Esquivel Moza. Por la validez de las normas impugnadas, reservándome un voto concurrente. A ver, Yasmín dijo que también, a favor. Loreta Ortiz. La ministra Ortiz Alfa. Con el proyecto. Bien. Claro, es suyo, con el proyecto. Bueno, 1, 2, 3. A ver, Luis María Aguilar, expresidente de la Corte. El ministro Aguilar Morales. Yo estoy, como lo señalé en mi participación, a favor de unas disposiciones y en contra de otras varias. No sé si la Secretaría tuvo la oportunidad de anotar mis votos en cada uno de los proyectos. Las tomé, señor ministro Aguilar Morales. Entonces, en ese sentido, ratifico mis votos en contra de la validez de varias disposiciones y a favor de algunas de ellas. Creo que fue tomando nota el secretario, señor ministro. Pues no sé cómo se tomará ese voto. Sí, se lo agradezco mucho. Yo entiendo que fue por eso. Sí. No sé cómo votó. Digo, en el mismo sentido, si gustan, puedo especificarlo. ¿Sí? ¿Tuvo oportunidad de anotar? Sí, puede precisarlo para... Cuando usted nos dice cuáles tuvo oportunidad de anotar y cuáles no, y el ministro le repite. A ver, gracias, por favor, ¿cuáles quiere, señor secretario? Gracias. Tengo por el reconocimiento de validez únicamente el artículo 4, fracción primera, el artículo 35 y el artículo 108, fracción quinta. Es correcto. Y por la invalidez del resto de los artículos. Sí. Perfecto, gracias, señor ministro. Entonces, no sé cómo habrá votado, porque están votando fraccionados. No sé cómo se contará, vamos a ver.
Eso fue el ministro Pardo Rebolledo. Sí. Para facilitar mi voto, voy a votar en contra. Norma Piña en contra. Javier Lainez. Ríos Farjat. No, Margarita Ríos Farjat primero, perdón. Yo estoy parcialmente a favor del proyecto, del artículo 3 en sus fracciones, artículo 4, fracción primera, 35 y 108, pues fracción quinta. Como los cuentan ahora. Pero con otras consideraciones y a partir del parámetro regulatorio que expliqué. Pero estoy en contra y con voto particular respecto a los artículos en contra. 4, fracción sexta, 26, 53, 101 y 108. Es Margarita Ríos Farjat, es de las ministras propuestas sexta. Por el presidente López Obrador. ¿Con mi intervención, secretario? Sí. Gracias. Ahora sí. Javier Lainez Pontisek. A ver. Es que como van haciendo apuntes. No, sí. Sí. En contra del proyecto en esta parte y únicamente por el reconocimiento de validez del artículo 4, fracción primera, 35 está en contra. Y 108, fracción quinta. Sí, Javier Lainez Pontisek, y le va a tocar al ministro Pérez Dayán, Alberto Pérez Dayán. A ver. Prácticamente irían en contra todos hasta ahora. Bueno, Yasmina Esquivel a favor, Loreto Ortiz a favor, que ellas todavía no expresan su voto. ¿Sí? Alberto Pérez Dayán. A ver. Esta tiene un retraso. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Tú tienes el resultado porque la transmisión va retrasada. Resulta que la transmisión va retrasada. Te escucho. Adelante. Gracias, Joaquín. Juan Antonio. Gracias, Joaquín. Pues en estos momentos señalábamos que tan solo 3 ministros dijeron de manera completa y total su voto en contra. Ellos son Norma Lucía Piña Hernández, Javier Lainez Pontisek y Alberto Pérez Dayán. Vamos a escuchar al secretario. Los preceptos y fracciones respecto de los cuales existe una votación mayoritaria a favor de la propuesta de validez. Artículo 3, fracción 12ª con 6 votos. Artículo 3, fracción 12ª bis con 6 votos. Artículo 3, fracción 14ª con 6 votos. Artículo 4, fracción primera con 9 votos en términos generales. Un voto del ministro Aguilar Morales en contra de una porción de la fracción primera. Serían 8 votos completos. Bueno, artículo 35, mayoría de 10 votos. Son 7 apartados los que se estaban votando en esta ocasión, Joaquín, y bueno, pues como ya lo escuchamos, la gran mayoría fue a favor. Y que bueno, pues todavía se están contando cada uno de los votos, porque como bien lo señalabas, se estaban hablando de la división que daban en cada una de sus votaciones los ministros, y que bueno, pues vamos a esperar a ver el resultado. Pero lo que te puedo adelantar es de que efectivamente se declara constitucional esta ley de la industria eléctrica, Joaquín. A ver, no. ¿Se declara inconstitucional? No, se rechaza. Constitucional, sí, se declara constitucional. O sea, no se está rechazando. Se está rechazando. Se rechaza el recurso de inconstitucionalidad. Todavía no sabemos con cuántos votos. Todavía no, pero pues sí, la gran mayoría, como bien lo dijeron, la gran mayoría fue a favor en estas votaciones, Joaquín. Nada más falta por saber ahorita, en unos segundos más, pues cuál es el resultado final de todo lo que se ha votado el día de hoy, en esta prácticamente 3 horas y media que llevamos en esta sesión, Joaquín. Entonces, en un momento vuelvo contigo, voy a unos anuncios y regreso a la Corte con Juan Antonio Jiménez, a ver si ya podemos tener idea de quién votó por qué. Está claro que 3 de los ministros votaron en contra, ¿sí? El ministro Pérez Dayán, la ministra Ríos Farjat
y el ministro Javier Lainez, pero son 3 de 11. El presidente de la República necesita 6 votos para blindar su ley de la industria eléctrica, para blindarla, ¿sí?, contra cualquier amparo. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Además, siga los comentarios de López Origa en el Twitter, @López Origa. Ya son más de 8 millones de seguidores. Entonces, en la mañanera hoy el presidente habló de muchas cosas y ya no dijo nada de la afirmación de ayer de que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, después de haber descalificado ayer a todos los ministros. Vamos a ver, estoy esperando porque la sesión sigue, porque está previsto, ahorita hay un receso, ahora van a aprobar la vertiente del medio ambiente de esta ley eléctrica. En fin, esto sigue. Esto no ha terminado y vamos a ver a qué hora terminan, porque lo tienen que resolver hoy. ¿Por qué? Porque se van de vacaciones. Sara Pablo. Existe apertura para trabajar en una nueva iniciativa de reforma eléctrica con las propuestas de la oposición, siempre y cuando haya coincidencia, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que se busca reparar el daño que dejó el periodo neoliberal en materia eléctrica. Estimó que son sobre todo los integrantes del PRI quienes tienen que definirse, porque en el caso del PAN no se puede esperar mucho, ya que surgió como un partido para defender los intereses de empresas nacionales y extranjeras. Aseguró que su gobierno actuará con legalidad, no buscará corromper a los legisladores a través de moches. Agregó que los priistas deberán decidir si siguen la corriente de pensamiento del general Lázaro Cárdenas, quien realizó la expropiación petrolera, y de Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica. ¿Y de qué partido era Adolfo López Mateos? Ahora, ¿qué tiene que ver Alejandro Moreno con este pensamiento? Sí, votan en favor de las empresas, o el jefe político del PRI, Moreira, Rubén Moreira. ¿Por qué mencioné al señor Rubén Moreira? Porque proponen buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma dicen estar de acuerdo con 6. Desde luego, pues es un avance, pero no había pasado ni una hora, ya estaba declarando que ni así, porque ya están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras. Ojalá y cambien de parecer. El presidente reveló que durante su más reciente reunión con el embajador estadounidense Ken Salazar se tocó nuevamente el tema de la reforma eléctrica, pero él sabe que Estados Unidos no debe intervenir porque se trata de asuntos de México. Anticipó que en caso de que se aleguen violaciones al Tratado Comercial de América del Norte, se argumentará que la reforma energética del 2013 fue aprobada con actos de corrupción. Hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierto. Además de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción, y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, y tenemos las pruebas. En otro tema, el presidente López Obrador justificó la abstención de México en la votación para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra? Con imágenes de Oscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bien, que no se preocupe, el presidente de Rusia ya se salió voluntariamente, entre comillas, y después de esa abrumadora votación. Mañana voy a hablar aquí con el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante las Naciones Unidas. En un momento voy a hablar con el doctor Daniel Sobato de cara al proceso de revocación de mandato del domingo, mientras le tengo más información con Laura Pérez Isla.
Gracias, Joaquín. La Suprema Corte perfila declarar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica del 2021. El presidente abrió la puerta a propuestas al bloque opositor en el Congreso sobre su reforma eléctrica, siempre y cuando existan coincidencias con la iniciativa presentada. Audiencia en el penal de Barrientos, el presunto asesino del joven Hugo Carvajal. La madre de Hugo, Maurín Amaro, dijo en este espacio que espera tener fuerzas para ver al asesino de su hijo, para recordarle el daño que le hizo. Asesinan al secretario general del PAN en el Estado de México, Juan Bosco Rivero. Lo mataron a tiros al llegar a su despacho. Más de 40 heridos al chocar un autobús de transporte público contra una unidad del Metrobús. Esto en Paseo de la Reforma y Gandhi. La empresa concesionaria del autobús fue suspendida durante un mes. Sigue disparándose la inflación impulsada por los combustibles. En marzo registró su mayor alza en 21 años al ubicarse en 7.45% a tasa anual. El INE informó que el domingo habrá resultados de conteo rápido de la consulta entre 9 y 10 de la noche. El Congreso de Jalisco aprobó el matrimonio igualitario y sanciones a terapias de conversión. La Asamblea General de la ONU vota a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. México se abstuvo, como lo había adelantado esta mañana el presidente López Obrador. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Bueno, los 3 abogados implicados con el caso de Juan Collado, los abogados Juan Araujo, César González e Isaac Rodríguez, no asistieron a la audiencia, porque a los 3 dijeron les dio COVID. Hijo, se contagiaron los 3 abogados, entonces pues no hay audiencia, ¿sí? Yo voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios voy a hablar con el doctor Daniel Sobato de cara a la consulta de revocación de mandato del domingo. La Cámara de Diputados está a la espera de lo que decida la Corte, esa es la realidad, la Junta de Coordinación Política, para ver si confirma que el miércoles la va a subir el Pleno para aprobarla. Advierten a la lista que la reforma eléctrica tal como está provocará una recesión económica. Quiero decirle que vamos a ir a este abogado que se llama Teófilo Benítez, quien lleva el caso de las víctimas de la línea 12 del metro, metió una cláusula al contrato que obliga a que le paguen 4 millones de pesos, o sea, dobles víctimas, 4 millones de pesos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Origa. Además, recuerde, López Origa es su mejor compañía porque tiene análisis, entrevistas y toda la información. Permanece en receso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este receso está teniendo una reunión privada pues para llegar a algún acuerdo, sí. Pero le aprecio mucho. Oiga, usted ya le hackearon su WhatsApp. A mí ya. Y voy a hablar con Pablo Bello. Pablo Bello es director de Políticas Públicas para Latinoamérica de WhatsApp. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, muy buenas tardes. Un gusto hablar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente, para mí también es un gusto. A ver, ¿cómo estamos con los hackeos? Esa es la primera preocupación de todos, ¿sí? En WhatsApp. No, por supuesto. Para WhatsApp es una prioridad, obviamente, la seguridad y la privacidad de las conversaciones y proteger a sus usuarios. Y es por eso que hemos visto con preocupación que en los últimos meses, el segundo semestre del año pasado y a comienzos de acá en México se evidenció un crecimiento de personas que sufrieron la pérdida de su cuenta. Y hemos estado trabajando técnicamente para entender en profundidad cuál fue la razón que provocó ese crecimiento anormal de situaciones de pérdida de cuentas. Ese disparo, ¿no? Efectivamente, disparo, ¿no, Pablo? Ciertamente, fue una situación anormal. En todas partes del mundo ocurre, y ocurre lamentablemente más de lo que quisiésemos, que personajes maliciosos roban las cuentas de WhatsApp a través de un engaño fundamentalmente durante el proceso de registro, engañando a los usuarios para que estos les entreguen los códigos de registro, de verificación, y de esa manera poder acceder a las cuentas. Pero lo que vimos en México fue distinto, fue un problema específico de México y que provocó ciertamente preocupación, alarma pública, y hemos estado trabajando en encontrar la causa de ese problema y en resolverlo. Y la verdad es que tenemos acá una buena noticia, y es que efectivamente se detectó un problema de vulnerabilidad que no es en WhatsApp. La verdad es que la seguridad de WhatsApp es muy relevante. WhatsApp es una plataforma muy robusta, sino que se detectó un problema de vulnerabilidad en los sistemas de buzón de voz
de las telefónicas, ¿no? El mecanismo es el siguiente. Las muchas personas tienen su sistema de buzón de voz sin una password personalizada, sino que tienen una password por defecto, que suele ser 4 ceros, en fin. Entonces, la persona maliciosa lo que hace es pedir un registro de WhatsApp y solicita que esa clave sea enviada por vía telefónica, por vía de una llamada de voz. No a través del tradicional SMS, sino a través de un mensaje de voz. Pero se asegura que el dueño de esa línea no atienda la llamada porque está durmiendo, porque está de viaje, porque está desconectado, y por lo tanto esa llamada cae en el buzón de voz. Y a través de ese buzón de voz sin seguridad, la persona maliciosa de forma remota accede al buzón de voz, obtiene los códigos y, por tanto, a través de ese mecanismo roba y toma control de la cuenta de la persona sin que esta persona siquiera sepa que ha ocurrido esa situación y no ha entregado en ningún caso de manera voluntaria o engañada los códigos. Esta fue una situación excepcional que no había ocurrido antes en otra parte del mundo y que ciertamente fue propia acá de México. Y hemos estado trabajando los últimos meses con los equipos técnicos de WhatsApp en implementar una solución tecnológica desde nuestro lado, a pesar, insisto, que la vulnerabilidad detectada no es en WhatsApp, sino que es en el buzón de voz. Hemos implementado una solución tecnológica que es muy simple, pero al mismo tiempo muy inteligente y muy robusta, que es la siguiente. Cuando se solicita el código de verificación de registro a través de la vía telefónica, ahora hay un mensaje que le dice: para recibir el número, para recibir el código, marque 1. Y con eso simplemente se garantiza que haya una persona que atiende esa llamada telefónica, esa llamada de voz, y que sea una persona la que recibe los códigos y no el buzón de voz. Y con eso, la verdad, con esa simple modificación en el flujo del mecanismo de registro, hemos logrado resolver de manera prácticamente total los problemas de robo de cuentas que estaban ocurriendo en México a través de esta fórmula, a través de este mecanismo de los actores maliciosos que hemos logrado detectar y resolver. Y esa es la buena noticia para las mexicanas y para los mexicanos. Oye, a ver, una cosa, Pablo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi buzón de voz? A ver, una recomendación que creo que es importante. Yo sé que cada vez usamos menos los buzones de voz, ¿no? Pero sí, una recomendación. Pero están activos. Están activos, ¿no? Entonces, cada usuario puede poner una password personalizada a su buzón de voz y la recomendación es que lo hagan, ¿no? De esa manera se aseguran que nadie pueda entrar de manera remota a su buzón de voz y escuchar las grabaciones que están allí usando ese password por defecto que al parecer es conocido por estos actores maliciosos. Entonces la recomendación... Por esos delincuentes. Por esos delincuentes, Pablo. Pues son los delincuentes. Así es, justamente. Sí. Se trata de delincuentes que tratan de obtener acceso a las cuentas de WhatsApp o pueden ser de otras plataformas para hacer estafas, para hacer engaños, ¿no? Entonces es muy importante... En primer lugar, acá lo más relevante es que los usuarios obviamente sean conscientes de la seguridad y establezcan mecanismos de protección. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Nunca entregar los dígitos del código de registro de WhatsApp. Segunda recomendación de nosotros es implementar el sistema de autentificación de 2 factores, que es una clave adicional, es una capa adicional de seguridad que permite establecer una doble seguridad de tal manera de reducir los riesgos de pérdida. Y por cierto, Pablo, este es lo que llaman segundo paso, ¿no? Exactamente, sí, autentificación en 2 pasos o en 2 factores es exactamente lo mismo, ¿no? Dentro de WhatsApp, dentro de las configuraciones de seguridad, uno puede pedir que se establezca una segunda password, una autentificación de 2 pasos, y esa segunda password, esa segunda clave, lo que hace es establecer una capa adicional de seguridad. Entonces, la recomendación a quienes nos escuchan es a utilizar esa segunda capa de seguridad y también cambiar la clave de sus buzones de voz, que creemos que es una buena recomendación. Ahora,
Te digo una cosa. La frase más común, pero no de ahora, de siempre, es: no te lo puedo decir por teléfono. Todos creemos que nos están grabando por teléfono y que alguien ve o puede ver nuestros mensajes de WhatsApp. Las llamadas de WhatsApp, ¿hasta dónde tienen la seguridad? Bueno, hoy ya hay todo tipo de herramientas, ¿no? ¿Hasta dónde hay una certidumbre en que son realmente privadas y con candados de seguridad, igual que los mensajes? Es una fantástica pregunta y te agradezco mucho que me la realices, porque esta es justamente la prioridad absoluta de WhatsApp. Garantizar que solamente las personas que participan de una conversación, ya sea una llamada, un mensaje de texto, incluso la compartición de fotos o de documentos, solamente las personas que participan de una conversación, ya sea uno a uno o en grupos, solamente ellas pueden acceder al contenido de esos mensajes. Insisto, ya sea mensaje de texto o mensaje de voz o llamadas de voz. Eso es a través de una tecnología que se llama el cifrado de extremo a extremo, que lo que hace es garantizar que se intercambian unas llaves de seguridad entre los usuarios que participan de esa conversación, y solamente y exclusivamente ellos, a través de estas llaves de seguridad, pueden acceder a ese contenido que está protegido y que está encriptado. Ni siquiera WhatsApp, ni siquiera Meta o las empresas de Meta pueden acceder a esa información, porque esas conversaciones, esas comunicaciones y esos mensajes pasan a través de nuestra infraestructura protegidas por este cifrado que impide que cualquiera que esté en el medio pueda leer esos mensajes, ver esas fotos o escuchar esas conversaciones. Sí, pero Pablo, estamos viendo que pues ya las herramientas que tienen gobiernos e incluso particulares les permite penetrar pues todas las redes, ¿sí? Sí, hasta dónde en realidad estamos protegidos, por ejemplo, ante el sistema Pegasus y otros que hay, y quizás más agresivos, pero que ni siquiera conocemos. A ver, el sistema de Pegasus lo que hizo fue utilizar una vulnerabilidad que se detectó hace varios años atrás y fue absolutamente solucionada y reparada, ser utilizada por actores maliciosos también, por una empresa en particular, que por cierto sí. WhatsApp la demandó y la tiene demandada en el estado de California, en Estados Unidos. Es una empresa ciertamente maliciosa en ese mismo sentido del que conversábamos anteriormente. Pero WhatsApp tiene esta tecnología de cifrado de extremo a extremo que es muy robusta, que es muy segura y que garantiza que no puedan haber estos mecanismos de intervención por parte de nadie, ¿no? Ya sean hackers, ya sean estados o sean estructuras de seguridad. Nadie puede acceder al contenido de esas conversaciones porque están protegidas a través de este mecanismo de cifrado. ¿Qué es lo que hace el mecanismo de cifrado? Lo que hace es, a través de estas llaves, que son llaves que solamente tienen las personas que participan de la conversación, a través de estas llaves se codifica la conversación, los mensajes o los audios con un código específico que solamente puede ser leído si es que se tiene la llave correspondiente por parte de la persona que recibe la conversación. Y estas llaves son únicas y además se van actualizando permanentemente. Entonces es un mecanismo muy seguro que protege las conversaciones y podemos dar tranquilidad a las personas que nos escuchan, que sus mensajes en WhatsApp están protegidos por la privacidad y la seguridad a través del cifrado, y que no hay actores que puedan acceder a esas conversaciones de manera subrepticia, violando y rompiendo esa tecnología, porque ciertamente es la más robusta, es el estado del arte de la tecnología de seguridad y privacidad la que ha implementado WhatsApp en todo el mundo. Ahora, Pablo, por último, este cifrado, por ejemplo, cuando yo me mensajeo contigo, ¿el cifrado entra en automático o tengo que hacer algún procedimiento para introducirlo? Esa es justamente la diferencia de WhatsApp con otras plataformas de mensajería. En WhatsApp el cifrado está por defecto. Es imposible desactivar el cifrado, de hecho.
Por tanto, todas las conversaciones por defecto tienen cifrado de extremo a extremo y los usuarios no tienen que hacer nada en particular para activarlo o para asegurar esa capa de protección, esa capa de seguridad que da el cifrado. Desde el año 2016, WhatsApp ha introducido el cifrado por defecto y hoy en día más de 2.000 millones de personas en todo el mundo se comunican diariamente utilizando esta tecnología de protección que les garantiza la seguridad. Estamos orgullosos desde WhatsApp porque hemos contribuido de manera clara y decisiva a fortalecer la privacidad y la seguridad de las conversaciones entre miles y miles de personas, de millones de personas en todo el mundo y, por cierto, de las mexicanas y los mexicanos. Pues qué bueno, porque cada día lo que vamos perdiendo momento a momento es la privacidad en el mundo. Pablo, te mando un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Un placer y un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Pablo Bello, director de Políticas Públicas para Latinoamérica de WhatsApp. Voy con Héctor Aguilar. Sí, está reiniciando en un momento, sí. Se colgaron un rato, pero bueno, ahora van a ver el tema del medio ambiente y está la ministra Loretta Ortiz Jafir, que es la ponente en el sentido de darle todo, por supuesto, a la propuesta del presidente de su ley de la industria eléctrica. Después de los anuncios, el doctor Héctor Aguilar Camín y el tema justamente de lo que está discutiendo el Senado, de lo que está discutiendo la Suprema Corte. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Origa. Regresaron del receso los ministros de la Corte, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ya lo habíamos comentado, avaló con 4 votos la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica y bueno, pues precisamente esto en la producción y comercialización de energía por encima de las empresas del sector privado. Los votos que fueron necesarios fueron otorgados por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Moza, Loretta Ortiz y por supuesto Arturo Saldívar. Y bueno, pues ahora que ya regresaron después de este receso, el debate todavía continúa. Faltan temas como el análisis de la compatibilidad de reforma con tratados internacionales en materia ambiental, precisamente lo que es el acuerdo en París, así como el mecanismo de certificados de energía limpias, las tarifas para los usuarios finales y los principios de hacer, lo cual ya se había discutido a lo largo de toda esta sesión del Pleno y vamos a esperar a ver cómo vienen las votaciones, que muy probablemente podrían ser en votación económica. Nosotros continuamos al pendiente, Joaquín, de lo que ocurre en esta sesión. El tema central, Juan Antonio, el tema central que es la controversia de inconstitucionalidad queda superado con los cuatro votos indispensables, que son los de la ponente, por supuesto, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el del ministro de la Corte, que fue el decisivo, el ministro presidente Saldívar. Pero no lograron los 6 votos para blindarla ante cualquier amparo. ¿Es correcto, Juan? Y bueno, pues aquí nada más hay que dejar en claro, Joaquín, como bien lo señalas, de que esta declaratoria para dar la inconstitucionalidad de la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad es tan solo en la producción y la comercialización de energía eléctrica por encima de todas las empresas que haya en el sector privado, y por supuesto que ahorita lo que vamos a ver en esta parte es ver cómo se puede blindar precisamente para evitar que en la Suprema Corte esta lluvia de amparos que muy posiblemente se pueda dar más adelante, ¿no? Todavía esto está por decidir. Gracias, Juan Antonio Jiménez desde la Corte que vi. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy tiene mucho rating en el canal de la Corte. Creo que todos estuvimos ahí oyendo sin entender gran cosa, salvo que han tomado una decisión que va a mantener al sector eléctrico paradójicamente en la incertidumbre jurídica y en la falta de inversión, porque si entiendo bien esta decisión que han tomado estos 4 ministros, y hay que recordarlos porque es responsabilidad de ellos, las consecuencias que esta votación pueda tener en la economía, en el desarrollo del sector eléctrico, es algo que va a quedar determinado por lo que decidieron hoy estos 4 ministros. Y esto, lo que yo entiendo es que esta ley de tan obvia inspiración anticonstitucional,
respecto de la reforma del 2013 queda vigente. No está rechazada por la mayoría de la Corte, pero tiene suficientes votos para quedar vigente. Esto quiere decir que también quedan vigentes todos los amparos que hay contra esta ley. También quedan vigentes todas las querellas y todos los amparos ganados también que se han conseguido las empresas del sector, pero queda vigente la ley para que el gobierno la siga manejando el sector de acuerdo con esa ley y cometiendo arbitrariedades equivalentes a las que han suscitado pues los amparos que están pendientes de solución en el sector, que son muchos y muy importantes. De manera que le estás dando a un gobierno que se especializa, y lo vemos cada vez más, en hacer caso omiso de las leyes, pasar por encima de ellas o actuar en público abiertamente en contra de ellas, como han actuado en todos estos últimos días en el camino de la revocación de mandato, que ellos han vuelto ratificación. Les estás dando un instrumento para que operen con una ley válida, cosas que son, digamos, sustantivamente anticonstitucionales, en el sentido de que es una ley hecha y pensada para contrarrestar la legislación constitucional del 2013. Entonces, dejas el sector en la incertidumbre jurídica en manos de un gobierno que procede atropellando los derechos de terceros, que es como ha procedido en el sector eléctrico desde antes de que hubiera esta ley. De manera que el costo de incertidumbre jurídica, de falta de inversión, de pleitos perdidos que va a tener que pagar el gobierno mexicano, el Estado mexicano, por suspensión de derechos adquiridos a muchas empresas. Está cuantificado eso solo de empresas estadounidenses por la representante comercial americana, la señora Tai, como en $10,000 millones. Sí, esta es una decisión carísima, muy cara para la economía. Dirán los ministros que ellos no juzgan la economía, sino que juzgan la Constitución, pero como vemos, la Constitución es un paño que se puede leer de muchas maneras. Y el efecto neto de la decisión de estos ministros es un alto costo para la economía, un alto costo para el sector y un litigio que no se acaba, sino que sigue y sigue tal como está el estado de la querella que tienen las empresas con la autoridad en este momento. Es una muy mala noticia para la economía, una muy mala noticia para el sector y una muy buena noticia para el gobierno, para el presidente y para la Comisión Federal de Electricidad, que va a poder seguir actuando como ha venido actuando hasta ahora, produciendo los conflictos que ha producido hasta ahora y trabajando en un terreno pues que parece que es un terreno que le gusta mucho a este gobierno, que es el terreno del conflicto, de la refriega, de la querella, de la polarización. Es muy mala noticia, de verdad es muy mala noticia. Yo creo que hemos visto ya el tremendo costo de una decisión que tomó entrando el presidente con el aeropuerto. Se destruyó un aeropuerto de clase mundial y nos construyó un aeropuerto del tamaño de Tapachula. Ese es el tamaño de los vuelos que tiene el Felipe Ángeles, los vuelos de Tapachula y de Ciudad Obregón. De ese tamaño nos entregaron un aeropuerto regional de bajo rendimiento. Van a necesitar 3 años antes de empezar a ganar dinero. Bueno, pues esta medida es muchísimo más cara porque está
poniendo en riesgo el factor número 1 de la posibilidad de desarrollo de México, quizá el número 2. El primero es pone en riesgo las dos cuestiones fundamentales: la inversión y la energía. Sin inversión y sin energía, el desarrollo de México pues será tan mediocre como ha sido durante este gobierno y tendiendo a empeorar, Joaquín. Muy mala noticia para el país y muy buena noticia para el presidente. Bueno, gracias, Héctor. Bueno, un abrazo. ¿Te sorprendió que el voto decisivo fuera del ministro presidente Arturo Saldívar? No, no me sorprende en lo más mínimo. Creo que él es el responsable fundamental de todas estas estrategias. Me parece además de un impudor tremendo que el día de ayer se hayan dejado visitar de una manera tan ostensible por el secretario de Gobernación, cuyo verdadero talante de ilegalidad vimos una y otra vez en uno y otro video en su promoción de la revocación de mandato, que para ellos es ratificación de mandato. Ese secretario de Gobernación, orgulloso de violar la ley por su causa, ese es el que nos fue a visitar ayer, ostentando la visita, yéndose en metro para que lo siguieran los reporteros y yendo a hablar con cada uno de los ministros. Me parece de una falta de aseo probablemente intencional. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Nos vemos, Joaquín. Este es muy bien el doctor Héctor Aguilar Camín el próximo jueves, sí. Escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios voy a hablar con el doctor Daniel Sobato sobre la consulta de revocación del domingo, ¿sí? El doctor Sobato, sabes, politólogo y jurista, experto en elecciones y en democracia. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados insiste: la reforma eléctrica hasta después de las elecciones de junio. Bueno, con lo que ya logró hoy el presidente, tiene un camino enorme andado, ¿sí? Es más, podría decir que la reforma eléctrica se convierte en algo secundario después del triunfo que ha tenido hoy en la Corte, ¿sí? Que logró que con 4 votos se desechara la acción de inconstitucionalidad de su ley de la industria eléctrica. También le digo que está imparable la inflación. La inflación está a niveles de 2001, de enero de 2001. Tuvo un incremento el mes pasado de 0.99%, anualizado es del 7.45%. ¿Y qué apunta el INEGI? Ojo, combustibles. Pues no, que las gasolinas no subían. El INEGI siempre los apunta en el disparo inflacionario. No puedo entender entonces cuál es la realidad, si los datos del INEGI para argumentar el disparo de la inflación o el discurso oficial que dice las gasolinas no han subido. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. Con el doctor Daniel Sobato, le recuerdo su número de cuenta. Su número de cuenta es Sobato, @Sobato56. Y el doctor Sobato, usted sabe, es politólogo, especialista en democracia, sí, experto en elecciones, presidente para Idea Internacional para América Latina. Daniel, ¿cómo estás? Me da una gran alegría saludarte. Muy buenas tardes, Joaquín. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Un solo comentario es @Sobato55, no 56. Es que como todo ha subido, perdón. Es @Sobato55. Sí, señor. Perdón. No, bien, tranquilo. @Sobato55, el doctor Daniel Sobato. A ver, el domingo hay un proceso inédito en México, que es una consulta para la revocación de mandato del presidente López Obrador. ¿Cómo lo estás viendo desde allá? Mira, Joaquín, lo que va a tener lugar en México este domingo no solamente es inédito en México, es inédito en toda América Latina y yo me atrevo a decir es inédito en el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a un referéndum revocatorio de mandato. Es decir, la posibilidad que la ciudadanía a través del voto le ponga fin a un mandato de manera anticipada. Y eso en América Latina lo tienen regulado solamente 4 países. Venezuela, que lo aplicó en el año 2004 con Chávez, Bolivia, que lo aplicó en el año 2008 con Evo, Ecuador, que nunca lo utilizó a la fecha, y ahora a nivel presidencial nacional
lo va a utilizar México. La particularidad de lo que tiene México es que es el mundo al revés, Joaquín, porque por lo general estos referéndums revocatorios de mandato siempre los solicita ¿quién? La oposición al gobierno, que quiere ponerle un límite y sacarlo al presidente de manera anticipada. Pero no lo convoca el gobierno. Y en el caso particular de México, esto es lo inédito. Es el propio gobierno y el propio partido oficialista que motu propio está diciendo yo quiero ir a una revocatoria de mandato, cuando en realidad esta revocatoria de mandato tiene más de ratificación que de revocatoria. Ahora, lo ilógico de esto, dentro de todo esto, es que efectivamente quien está promoviendo la participación en la revocación de mandato es el presidente. Y quienes están en contra del procedimiento es la oposición. Efectivamente, es un mundo al revés, Daniel. Es totalmente el mundo al revés. Y además, este proceso está viciado por varios motivos. En primer lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo en el año 2018 y este mecanismo, que es un mecanismo de democracia directa, fue regulado recién, introducido en el año 2019 y terminó de ser regulado en septiembre del 2021, incluso rompiendo todos los plazos que había. Es decir, ha sido extemporáneo, uno no puede regular estos temas de manera hacia atrás y a su vez tiene nombre y apellido. Fue introducido precisamente para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera cumplir con su promesa de campaña. Por eso yo creo que si a eso le sumamos todas las peleas entre el presidente y el INE, todas las idas y venidas, la suspensión, el hecho de la denuncia de que no hay suficientes casillas instaladas y un tema muy importante. En la regulación actual en México, si no participa mínimo el 40% de ese padrón electoral, es decir, si el domingo no vota alrededor de 37.3 millones de electores mexicanos, no tiene ningún valor jurídico. Así es, pero lo tendrá político. Además, ya adelantó. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Adelantó el presidente que aunque no se reúna el 40% y no sea obligatorio, él acataría en caso de ser revocado, lo que no hay ninguna posibilidad. Sí, está por descontado que el 95% de los que participen lo harán en contra de la revocación. Absolutamente. O sea, este es un referéndum que no es revocatorio de mandato, sino un referéndum ratificatorio de un mandato promovido por el propio presidente, auspiciado y motivado por el propio partido oficialista, y todos sabemos que claramente no hay manera alguna de que el presidente pueda ser revocado en su mandato porque tiene una popularidad entre el 55 y el 60%, y esto no va a cambiar nada desde el punto de vista jurídico. El presidente se va a tener que ir en septiembre del 2024, como está previsto y para lo cual fue electo. Es un mero ejercicio de oxigenación política que el propio presidente está buscando. Así es. ¿Te preocupa en algo el anuncio del presidente López Obrador de que este mismo año va a mandar una reforma electoral para renovar, dice, o para cambiar al INE y a los consejeros del INE y a los ministros, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que sean electos por el pueblo, como dijo? Sí, gracias por la pregunta, Joaquín. Estoy muy preocupado. Primero, todos los índices que miden la calidad de la democracia a nivel mundial, incluido México, están mostrando que hay un creciente deterioro y erosión de la calidad de la democracia en México. De hecho, el índice de The Economist bajó a México de democracia imperfecta, la degradó a régimen iliberal. Ahí hay una bolsa de preocupación muy seria. ¿A régimen qué? ¿A régimen qué? Régimen iliberal. Es decir, un régimen iliberal o un régimen híbrido es aquel que ya no es una democracia, pero que todavía no es un régimen autoritario puro. Ahí está El Salvador, ahí está Guatemala, ahí está Honduras, ahí está Bolivia, ahí está Paraguay. En esa categoría, en esa bolsa de régimen híbrido o régimen iliberal. Lo segundo que más me preocupa. Sí, lo segundo que más me preocupa es México invirtió los últimos 30 años en construir tres cosas.
en construir por consenso a través del diálogo y la negociación unas reglas electorales que dieran, por un lado, transparencia y por el otro lado, proporcionalidad para permitir el pluralismo político. 2, fue construyendo gradualmente una arquitectura, una institucionalidad electoral que arrancó con el IFE en 1990 y luego siguió con el INE. Ahí tenemos un árbitro que es profesional, que es imparcial, que es independiente y que hay que defenderlo, porque los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del INE son totalmente injustificados e infundados. Y tercero, había el consenso de que el Ejecutivo no se iba a meter, no se debería meter en la pelea electoral. Es decir, que no debía ser un intervencionismo electoral indebido. Esos tres valores, esas tres columnas de reglas electorales, de árbitro electoral profesional independiente y de un ejecutivo que tomaba el compromiso de no inmiscuirse en la pelea electoral, hoy están en serio riesgo y en serio peligro. Y yo creo que esta reforma electoral que el presidente quiere plantear después de este referéndum revocatorio, mal llamado revocatorio, claramente atenta contra la independencia y contra la imparcialidad, porque está proponiendo, entre otras cosas, que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros del INE sean electos a través del voto popular, lo cual es una aberración, Joaquín. Eso no existe en ningún país de América Latina. Bien, entonces podemos dar por descontado el resultado. El reto para el presidente López Obrador es saber el número de participantes. Por eso la promoción no gira en torno a vota por la ratificación o vota por la revocación, sino es vota de cara, Daniel, al proceso electoral de 2024. Correcto, es de cara a un proceso electoral de 2024, pero vuelvo a decir, estamos en una situación, México está atravesando una situación, por un lado, de creciente deterioro y de erosión de la democracia, de la calidad de la democracia, que está siendo registrada en todos los índices, en el índice de The Economist, en el índice de Freedom House, en el índice de Biden y en el índice de IDEA Internacional. Los cuatro principales índices que miden la calidad de la democracia determinan este deterioro. Y a su vez, México está enfrentando una situación de mucho riesgo, de mucho peligro, porque vuelvo a decir, los fundamentos, la institucionalidad, las reglas de juego sobre la cual se construyó la transición y la consolidación democrática en estas 3 décadas, hoy está en peligro. Entre otras cosas, porque el otro eje de la reforma electoral que quiere plantear el presidente es acabar con los plurinominales. Y si vos le sacás a los 500 miembros del Congreso los 200 plurinominales y le dejás únicamente los 300 de circunscripción uninominal, lo que estás haciendo es generando un sistema electoral altamente desproporcionado. Es decir, con un 35, un 38% de los votos, únicamente con circunscripción uninominal, vos podrías llegar a acercarte o a tener la mayoría calificada. Y con mayoría calificada podés hacer cualquier cosa desde el punto de vista jurídico en México. En fin, pues vamos a ver, igual hablamos la semana que viene, a ver cómo viste tú, cómo viste tú, Daniel, los resultados, la participación y las reacciones del presidente. ¿Te parece bien? Con muchísimo gusto, siempre es un placer estar en tu programa y conversando contigo y con tu audiencia, Joaquín. Nada, al contrario, querido Daniel, te mando un abrazo. Sí, el doctor Daniel Sobato, experto en elecciones, presidente de IDEA Internacional para América Latina. Regreso contigo a la corte. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Joaquín. En total faltan 6 apartados los que continúan en discusión en la Suprema Corte de Justicia respecto a las 3 impugnaciones interpuestas en contra del decreto para modificar la ley de la industria eléctrica. En estos momentos se está viendo el certificado de las energías limpias, en donde el ministro presidente Arturo Saldívar ha destacado ya el Acuerdo de París, ya que México cuenta con una ley general de cambio climático que obliga a nuestro país poner precisamente con una ley general que obliga a poner políticas y acciones a favor de energías limpias, por lo que las normas impugnadas deben de ser revisadas minuciosamente. Otros temas que se estarán viendo en los próximos minutos está el de las tarifas para los usuarios finales, el mecanismo para las energías limpias y la revocación y revisión de los permisos, entre otros. Aquí hay que dejar en claro, Joaquín, que esta sesión no se va a levantar hasta que se discutan y se voten todos estos temas pendientes, Joaquín, así que pues continuamos con esta maratónica ya sesión de la Suprema Corte.
Sí, porque se van de vacaciones levantando la sesión, Juan Antonio. Así es. El próximo lunes ya están de vacaciones los ministros. Esta tarde. Gracias, Juan Antonio. Ahí seguiremos, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula seguiremos actualizando. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Una de las ventajas de las mañaneras, ideadas por el presidente López Obrador, es el estricto control del flujo de información oficial de todas las dependencias del gobierno. Es así como del quehacer de las dependencias del gobierno de México, el público y los medios sabemos únicamente lo que la narrativa presidencial quiere que sepa. Ejemplo, informa El Economista que durante su visita a México, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, logró el acuerdo para que México elimine la prohibición que durante 25 años impidió a los agricultores norteamericanos venderle papa al mercado mexicano. Oficialmente la información supongo que la va a difundir Palacio cuando considere que es útil hacerlo. Y en Palacio Nacional, Joaquín, seguramente parafraseen aquello de un clásico: si en las mañaneras no seríamos nada. Gracias, Joaquín, y buenas tardes. Bien, pues ya nos vamos. Nada más le quiero concluir esto. En lo general, la ley de la industria eléctrica, por 4 votos de la Corte, se rechazó el recurso de inconstitucionalidad. ¿Quiénes votaron en contra? La ponente Loretta Ortiz, la también ministra Yasmín Esquivel, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dio el 4º voto, el necesario para rechazar este recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, se mantiene el criterio de inconstitucionalidad porque no alcanzó los 6 votos, o sea, la mayoría del pleno de la Cámara. Se mantiene el criterio de inconstitucionalidad y la ley de la industria eléctrica queda abierta al amparo, al recurso del amparo. Bien, eso es todo. Recuerde, mañana sí, Joaquín Marín de Doping Web, a las 12 del día en todas mis plataformas. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana ya viernes a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.